Claro, o sea, cómo en el fondo respetar el ritmo del otro sin acelerarse y poder estar en silencio, ¿sí? Que hay, a veces, y preguntan así, los terapeutas preguntan, ¿qué hay de malo? ¿O qué pasa cuando me quedo en silencio? Como si el silencio fuera algo que hay que evitar a toda costa. Marce, ¿qué te pasó que me llamaste para que nos teníamos que juntar? Sí, mira, ¿te acuerdas de ese caso que estábamos viendo en supervisión? De este caballero que había llegado a terapia después de un proceso en que lo habían echado del trabajo y estaba cada No me vez acuerdo menos bien, a ver, energía. ubícame bien. Mira, él trabajaba en una empresa por mucho tiempo, muchos años, y de pronto reducción de personal y queda sin... No me acuerdo con quién vivía, sin pega. Él vivía con su señora, que era dueña de casa, y tenía 2 hijos. ¿2 hijos de qué edad? De 16 y de 10 años. O sea, todavía tenía que criar. Quedó sin pega con un hijo de 16 años. ¿Y en qué colegio está? ¿En un colegio privado? En un colegio particular, más o menos ¿Caro? Caro de... Sí, sí. O sea, es cabro que le importan las marcas, las zapatillas, todo eso, sí, ¿o no? todo eso. Todo eso. Y él quedó sin pega. Y además tenía el cabro, hacía deporte, tenía hartos hobbies que significaban que tenía que gastar plata y desembolsar plata. Wow. Entonces... ya me acuerdo que él lo atendió, sí. Y este caballero llega a consultar después de no tener muchas ganas de consultar, pero llevaba mucho tiempo como culpándose de alguna manera porque no hizo las cosas bien o no, algo hizo en que finalmente lo desvincularon de la empresa. O sea, además se siente culpable. Además se sentía culpable. O sea, no tiene recursos en este minuto y además se siente culpable con un hijo de 10 y uno de 16. Sí. Wow. Y el terapeuta que lo atendía lo veía y veía que este caballero se iba como para adentro y entonces él le hacía una pregunta y entonces el caballero como que pensaba y el terapeuta sentía que era el estado de ánimo y que era probablemente el estado biológico y que entonces quería hacerle al tiro otra pregunta y mientras le hacía otra pregunta nuevamente el consultante se quedaba en silencio. Espérate, o sea, el terapeuta estaba ansioso. Se ponía muy ansioso de que no contestara inmediatamente y que existieran estos silencios tan grandes. O sea, en el fondo le costaba hacer algo para poder detenerse. Le costaba aceptar o acompañar el ritmo del consultante. En esto como que nosotros enseñamos también en los procesos terapéuticos, cómo vamos sintonizando con el otro, cómo vamos entrando en el mundo del otro y cómo a veces los ritmos del otro, la velocidad del otro, no es el que yo tengo o el que yo quisiera. Me acuerdo, pero someramente. Claro, o sea, cómo en el fondo respetar el ritmo del otro sin acelerarse y poder estar en silencio, ¿sí? Que hay, a veces, y preguntan así, los terapeutas preguntan, ¿qué hay de malo? ¿O qué pasa cuando me quedo en silencio? Como si el silencio fuera algo que hay que evitar a toda costa. Y ahí yo creo que tiene que ver con el proceso de cada uno, pero yo inmediatamente con silencio me acuerdo de 2 cosas. Uno de mi formación ericksoniana, ¿no?
que cuando veíamos el trabajo de Erickson, que iba a la par con el consultante, sintonizaba con el consultante, y que también muchos ratos el silencio era parte, y decía él que ahí la persona estaba reflexionando o de alguna manera ordenando sus ideas y encontrando otras respuestas distintas. O sea, claro, pero eso es teoría, ¿no es cierto? Eso sí, es lo que dicen otros. Parece que el problema es cómo lo hace el terapeuta. Y el terapeuta, en el fondo, cuando se siente ansioso ante los silencios, está sintiéndose criticado o sintiéndose visualizado. Hay una cosa muy loca que ocurre, porque además los terapeutas cierran la puerta y están ellos y el consultante y no hay nadie más, pero pareciera ser que siempre hay como la idea de cómo lo estoy haciendo para el resto, que el resto además no está dentro de esta intimidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Marcela? Claro, si nosotros vamos a la teoría y lo que dice Gulishan y los silencios, hay un artículo precioso de Saúl Fuchs, pero ¿cómo lo hace cuando uno está ansiosa? Entonces, yo creo que es interesante ponerse en la lógica cómo hace el terapeuta para tranquilizarse. Bueno, yo siempre uso estas cosas colgando que me ayudan de alguna manera a relajarme. Yo creo que son tu ancla. Como mis anclas. Mira qué buena palabra usaste. Como que uno debería tener ciertas anclas que lo ayudan a estar en el aquí y en ahora y poder tranquilizarse para poder entrar en el ritmo del otro. Porque ¿te acuerdas? Esta ansiedad del chiquillo venía justamente de cómo lo estoy haciendo, cómo me están mirando, pero lo que te están mirando, no te están mirando. Sí, pero él tenía que dar cuenta. Sí. Y nos iba a dar cuenta nosotros de cómo lo hizo. Entonces nosotros estamos aquí atrás, o sea, estamos en el hombro. Pero estamos para acompañarlo en su proceso. Eso es lo que yo siento. Y eso es lo distinto. Yo creo que cuando nosotros dentro de la psicología, muchas veces asistimos a reuniones clínicas o a supervisión o dentro del mismo formato, institución en la que estamos, tenemos que mostrar lo que hemos estado haciendo. Y nuestra forma de trabajar es muy distinta a todos esos otros espacios que pueda estar el terapeuta, porque es una forma en que acompañamos al otro y queremos entender qué vive. En este caso, el chico trabajaba en el sistema de salud, donde cada vez que presentaba un caso, porque ahí se presentan casos, no personas, entonces él sentía como toda esta ansiedad de cómo lo estaba haciendo, de las instrucciones que eran dadas, de qué estaba mirando, de que se le fue mirar esto otro, de distintos observadores que veían distintas cosas. Y entonces... Pero párate. ¿Me estás preguntando cómo hacemos con este cabro o me estás preguntando en general? No, te estoy preguntando cómo hacemos con este cabro, por eso te estoy contando de él. Entonces este cabro se pone ansioso, quiere rendir. Y te estoy mostrando un poco el contexto en el cual, por eso te digo, la puerta la cerraba y estaba él solo, pero no estaba solo. No estaba solo. O sea, estaba con el consultante. Pero estaba con nosotros encima. Y estaba con todo el aparataje de salud donde él acostumbra estar también. Estaba con esa mirada. Entonces hay una expectativa de cómo responder a... O sea, la pregunta es, ¿cómo este cabro le responde a los otros? O la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para mostrarle que su ritmo nosotros lo vamos a acompañar y a lo mejor le vamos a decir que use la respiración 4x4, a lo mejor le vamos a mostrar
alguna ancla, no sé, a lo mejor va a jugar con el lápiz. O sea, encontremos con él, no sé si te tinca, que encontremos con él dentro de su historia hacia atrás, qué le haría sentido para poderse anclar aquí y ahora y que no nos vea a nosotros como las supervisoras, sino que como una asesora en el trabajo que él quiere hacer desde él. Porque ese cabro había hecho, yo no sé si es el mismo, Marcela, que había estado interesado en las meditaciones. ¿Tú te acuerdas si es el mismo? Sí, es el mismo. Que estaba interesado en las meditaciones, y yo creo que por lo mismo, porque él quería encontrar un recurso en el silencio. Y cuando empezamos a trabajar con él, vimos también que él venía de unos padres como bien exigentes, y que al tiro le decían, ya pues conteste, ya pues no sé qué, todo era rápido y de mucha exigencia. Entonces los silencios eran como que te estabas quedando callado, no sabías, eras torpe. Había toda una creencia detrás del terapeuta con respecto al espacio y los silencios. Entonces volver a darle la vuelta y ver qué potencia pueden tener los silencios, para qué le podrían estar sirviendo a él. Espérate. Y cómo podría entrar en un espacio más cómodo. ¿Te tinca que hagamos un ejercicio con él de obligarlo a no respondernos hasta que cuente hasta 10? ¿Te tinca que empecemos a usar alguna estrategia que le permita a él recordar que su ancla es poder estar callado, y que podamos empezar a desarrollar un hábito de no responder? ¿Te tinca? ¿O te parece muy directivo? Me parece que el uso de ciertas estrategias puede ayudar a acostumbrarnos y a crear otras posibilidades de acción dentro de la terapia. ¿Te tinca que hagamos eso? Veamos cómo nos va. Él está recién en un proceso de formación. No tiene que usar los silencios ahora, porque él sabe que tiene que usar silencio. Él ya sabe toda la historia, ¿no es cierto? Porque con él hablamos de Gulishan y todo eso de los silencios. Sabe, pero no lo puede hacer. Entonces usemos otra estrategia en que a lo mejor no lo dejemos hablar hasta que cuenta hasta 10. Y yo creo que a lo mejor esto de entrar en el mundo de la meditación me hace sentido, porque cuando nosotros vimos, como dices tú, vimos toda la teoría y también vimos el trabajo de Tom Anderson, de cómo el cuerpo va respondiendo a un ritmo, y este ritmo va quedando también anclado en las experiencias. Entonces, para poder ayudarlo también, porque si él tiene experiencias en las cuales no lo ha pasado bien con el silencio, es algo que él no propicia, no trata de que exista. Y hoy día a lo mejor quiere darle una vuelta y está disponible para eso. Por algo nos cuenta todo esto que le pasa, ¿no? Hagamos eso y veamos cómo nos va, porque acompañar a un terapeuta en cómo lo hace, necesitamos que se nos abra el mundo. Y fíjate que a mí me gusta eso de aprender a no responder. Uno se asusta, cree que tiene que responder al tiro. Y si yo cuento hasta 10... y cree que tiene que responder también, porque un silencio también es una respuesta. Tal cual. Un espacio en que yo siempre se espera la respuesta verbal, y hay todo un lenguaje no verbal que también está presente y que nos está dando un mensaje claro. Esto es, ¿no es cierto?
echarse para atrás, mirar. Hay tanto no verbal presente. Trabajemos con él, hagamos una estrategia. Te invito a que pensemos en, mira lo que te voy a decir, en estrategias cognitivas de nuevos hábitos en que se valide el silencio. ¿Te tinca? Sí. Hagamos eso. Sí. Y cuando estás pensando en estrategias cognitivas, piensas por un lado esto de que él quede como unos minutos sin respondernos. Eso puede ser una estrategia cognitiva. Estoy pensando, podría ser otra. No sé si le va a hacer sentido a él, pero si le hace sentido, empecemos por ahí. Empecemos a validar que su forma de actuar está respondiendo a estas voces y que a lo mejor no tendría que contestar al tiro, pero pensémoslo desde él. Veamos cómo nos va. Y lo vamos acompañando. ¿Sí? Lo podemos hacer los días martes. Sí. ¿Te tinca? Sí. Súper. Hagámoslo en ese espacio. Me parece importante esto de generar otras acciones, no sé si estrategias conductuales también, ¿no? Sí. Ponerlo más como estrategias conductuales porque él va a accionar otras cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Y quizá en el cotidiano también, no solo a nosotros, sino acostumbrarse No sé si acostumbrarse, porque no nos metamos, o sea... toda la vida, pero sí a que pueda ser un repertorio que él pueda usar dentro de claro, su si a él le espacio. parece útil, te tinca que lo generalice. Pero por ahora no lo dejemos hablar. No lo dejemos hablar. Ya. Y no te voy a dejar hablar. Y ahí también surge la pregunta que alguien dice, y el silencio, uno de los alumnos dice, no es que si uno deja que ocurra el silencio, me estoy distanciando emocionalmente del consultante. ¿Te acuerdas que hay una alumna que preguntó? A esa alumna que preguntó le ponemos un 1. Porque no existen generalidades en la psicoterapia. En otras cosas pueden existir generalidades, pero la psicoterapia es tan íntima, tan personal, tan importante respetar el ritmo de cada uno, la experiencia de cada uno. Entonces, por eso también nosotros cuando hablamos, no hablamos de temas o de teoría, sino mostramos lo que ocurre en la realidad. ¿Cómo te ocurre? ¿Qué está ocurriendo con este chico, por ejemplo, en este espacio, con nosotros en supervisión? Porque es particular, no es que con todos aquellos que tengan ese problema, dificultad con un consultante con el silencio, tienen que hacer lo mismo. Tal cual. Yo encuentro importantísimo que cada terapeuta se respete sus recursos, su persona, y acompañarnos nosotros qué es lo que quiere cambiar y qué quiere mantener. Veamos cómo nos va. Veamos cómo nos va en esto. Súper.